Muy buenas tardes, jóvenes del grado décimo. Vamos a mirar el ejercicio o el ejemplo número 7 que hay en la guía en esto que tiene que ver con la velocidad. Aquí vamos a ver la diferencia, a reconocer realmente la diferencia que hay entre desplazamiento y entre espacio total recorrido. Entonces el ejercicio dice de la siguiente forma. El siguiente gráfico de posición contratiempo muestra el movimiento del Ferrari F430 que se desplaza en dirección horizontal sobre una carretera respecto a un origen determinado. Bueno, entonces en la gráfica tenemos lo que dice ahí, un gráfico de posición contratiempo, posición en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X. Aquí tenemos pues el recorrido del automóvil. Hay tres preguntas: ¿cuál fue el desplazamiento total del Ferrari? Describe el movimiento del automóvil y cuál fue el espacio total recorrido. Entonces mire lo que estoy haciendo acá. Empecé por la parte número 2, que fue describir el movimiento del automóvil. Describir el movimiento es ir cogiendo como por tramos, digámoslo así. Aquí tenemos un primer tramo, un segundo tramo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Sí o qué? Como me están hablando desde el movimiento, simplemente, descripción del movimiento es simplemente lo que él se movió, ¿cierto? Entonces, primero, la formulita que dice para hallar ese desplazamiento es la posición final menos la inicial. Para el primer tramo entonces era ¿cuál? Esto que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuál sería la final? En este caso sería 60 y el inicial sería 20. Entonces para el primer tramo sería 60 menos 20, entonces x1 sería 40 kilómetros. Fue lo que se desplazó en este recorrido. En este espacio, mire cómo está la gráfica, en forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Que el auto estuvo en reposo. Cuando hablamos de reposo es porque estuvo detenido, estuvo quieto, ¿cierto? Entonces sería la final, mire que aquí lo comprobamos, la final sería 60 y la inicial sería 60. Y 60 menos 60, obviamente 0 kilómetros. Bueno, para la tercera, mire, aquí la gráfica cambió su pendiente, ¿cierto? Mire que aquí va hacia arriba, aquí va hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí el desplazamiento fue negativo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Aquí sería, a 40 le vamos a restar 60. ¿Me da cuánto? Me da menos 20 kilómetros. ¿Pero qué quiere decir un desplazamiento negativo? ¿Será que sí tiene lógica? Bueno, obviamente, cuando hay un desplazamiento negativo quiere decir que él retrocedió con respecto al punto donde estaba, ¿cierto? Entonces aquí dijimos que daba menos 20 kilómetros, ¿cierto? En este otro caso, miren, otra vez, de forma horizontal, o sea, paralela al eje de las X, quiere decir que aquí el auto también estuvo detenido o en reposo. Es una palabra que vamos a repetir mucho. Aquí sería final menos inicial 40, menos 40 pues obviamente da 0, que es el valor que tenemos por acá, 0 kilómetros. Para el quinto tramo, veanlo acá, nuevamente mire cómo está la gráfica. Obviamente también vamos a tener un valor que es negativo. Posición final, que sería menos 40, le restamos 40. ¿Y cuánto da menos 40 menos 40? Menos 80 kilómetros. Como ambos son negativos, pues simplemente lo sumo y le dejo el signo negativo que tenían. Y por último, mire que ahí obtuvimos el valor de 0 porque la gráfica es paralela al eje de las X. Entonces simplemente sería a menos 40 le restamos menos 40. Y menos 40 menos daría más, menos 40 más 40 sería 0, que es lo que obtuvimos para ese último tramo de acá, ¿cierto? Bueno, ahora me dicen, ¿cuál es el desplazamiento total? Entonces recordemos que el desplazamiento es esa distancia mínima que hay entre dos puntos. Es como lo que yo les decía antes, por ejemplo, si yo estoy en el colegio Chaparral y necesito ir a la terminal del transporte de Medellín, la terminal norte, pues el recorrido sería que es todo ese tramo que yo hago en el bus. Pasamos por una cantidad de curvas, hay que atravesar un poco, ¿no?, de montañas. Bueno, en fin, si fuéramos a hacer el desplazamiento ya sería algo más corto, porque en el recorrido aproximadamente nos gastaríamos unos 45 minutos.
Si fuéramos a hacer el desplazamiento, sería como si yo pudiera atravesar todas esas montañas. Pues sería más o menos unos 8 minutos. Obviamente no se puede hacer porque de la única forma sería que tuviéramos pues un avión para viajar hasta allá, ¿cierto? Entonces el desplazamiento simplemente es la posición final de toda la gráfica menos la inicial. ¿Y cuánto es la posición final? Esta que tenemos acá. La posición, mire que estamos en posición, que es este. Posición sería a menos 40, le vamos a restar este. Menos 40 menos 20. ¿Cierto? ¿Y cuánto da menos 40 menos 20? Pues da menos 60 kilómetros. Pero ¿qué quiere decir un desplazamiento negativo? O sea, eso me indica que el auto, en el caso del Ferrari F430, está a 60 kilómetros hacia atrás del punto de donde él partió, ¿cierto? Hacia atrás. Siempre la clave es un punto de referencia, puede ser hacia el norte, hacia el sur. Bueno, en este caso no me están especificando. Me están diciendo es que él quedó 60 kilómetros hacia atrás de donde él estaba, ¿cierto? Bueno. Y por último me dicen que cuál fue el espacio total recorrido, o sea, todo lo que él anduvo, o sea, por decir algo, cuánta gasolina me voy a gastar para recorrer todo eso. Simplemente lo que hay que hacer es coger todos estos valores que me dieron acá, todos estos valores y sumarlos, pero en valor absoluto. Acuérdense, el valor absoluto es que a cada uno de esos valores les cambio el signo menos por más, todos deben de quedar positivos, porque fue realmente lo que él anduvo, así haya ido hacia atrás en reversa, pues él tuvo que gastar gasolina, ¿cierto? Es como si ustedes caminaran hacia atrás, de todas maneras están haciendo ejercicio, ¿cierto? Entonces en este caso es lo mismo. Entonces simplemente para hallar el espacio total recorrido, o el recorrido total también se le llama, simplemente es sumar 40 más 20, porque le quitamos el signo menos, más 0, más 80, acá también le quitamos el signo menos, más 60, y hacemos toda esa suma. Entonces aquí me da que el resultado al hacer esa suma me da 140 kilómetros. Entonces una cosa es diferente, la descripción del movimiento, porque hubo unos que fue en reversa, y lo otro es el espacio total recorrido. Miren, el espacio total recorrido fue de 140 kilómetros, ¿cierto? Mire que esta distancia, si lo fuéramos a mirar en valor absoluto, la de 140 kilómetros, como el espacio total recorrido y el desplazamiento es más corto, claro. Si fuera a ser realmente un desplazamiento, él se demoraría mucho tiempo menos, porque mire que la distancia es más corta que esa. Espero pues que les haya quedado claro el ejercicio y que lo analicen bien para que miren cómo es la solución de todos esos ejercicios que tienen gráficos.